comencé a mirarlo con mayor atención y vi que era un cabello. Después de una gran lucha con la materia que lo rodeaba como una prisión, fue a apoyarse en la cama que amueblaba la habitación, con la raíz descansando sobre una alfombra y la punta adosada a la cabecera. Tras unos instantes de silencio, durante los que escuché entrecortados sollozos, levantó la voz y habló de este modo. Mi dueño me ha olvidado en esta habitación. No viene a buscarme. Se ha levantado de esta cama en la que estoy apoyado. Ha peinado su perfumada cabellera y no ha reparado en que antes yo había caído en el suelo. Sin embargo, si me hubiera recogido este acto de simple justicia, no me habría parecido sorprendente. Me abandona en esta emparedada habitación tras haberse envuelto en los brazos de una mujer. ¿Y qué mujer? Las sábanas están todavía húmedas de su tibio contacto y muestran en su desorden la huella de una noche pasada en el amor. Y me pregunté quién podía ser su dueño. Y mis ojos se adherían con más energía a la reja con más energía. Mientras toda la naturaleza dormitaba en su castidad, él, acopulado con una mujer degradada en lascivos e impuros abrazos, se ha rebajado hasta dejar que se aproximaran a su augusta faz unas mejillas despreciables por su habitual impudicia, marchitada su lozanía. No se ruborizaba, pero yo me ruborizaba por él. No cabe duda de que se sentía feliz durmiendo con semejante esposa de una sola noche. La mujer, asombrada por el majestuoso aspecto del huésped, parecía gozar inefables voluptuosidades y le besaba el cuello con frenesí. Me pregunté quién podía ser su dueño y mis ojos se adherían a la reja con más energía.
mientras sentía como pústulas envenenadas, cada vez más numerosas por su desacostumbrado ardor debido a los goces de la carne. Enroscaban mi raíz con su hiel mortal, absorbiendo con sus ventosas la sustancia regeneradora de mi vida. Cuanto más se abandonaban en sus insensatos movimientos, más sentía yo que disminuían mis fuerzas. Cuando los deseos corporales alcanzaban al paroxismo de su furor, advertí que mi raíz se inclinaba sobre sí misma como un soldado herido por una bala. La antorcha de la vida se había extinguido en mí y me desprendí de su ilustre cabeza como una rama muerta. Caí al suelo, sin valor, sin fuerza, sin vitalidad, pero sintiendo una profunda compasión por aquel a quien pertenecía, pero sintiendo un eterno dolor por su voluntario extravío. Y me pregunté quién podía ser su dueño. Y mi ojo se adhería a la reja con más energía. Si al menos hubiera rodeado con su alma el inocente seno de una virgen, ella habría sido más digna de él y la degradación hubiera sido menor. Besa con sus labios esa frente cubierta de barro que los hombres han pisoteado con su polvoriento talón. Absorbe, no, aspira con su desvergonzada nariz las emanaciones de aquellas dos húmedas axilas. Vi la membrana de estas últimas contraerse de vergüenza, mientras, por su lado, la nariz se negaba a aquella aspiración infame. Pero ni él, ni ella prestaban atención alguna a las solemnes advertencias de las axilas, a la apagada y lívida repulsión de las fosas nasales. Ella levantaba más sus brazos y él, con más fuerte impulso, hundía el rostro en sus huecos. Me veía obligado a ser el cómplice de tal profanación. Me veía obligado a ser el espectador de tan inaudito desenfreno, a asistir a la forzada aleación entre aquellos dos seres cuyas naturalezas distintas estaban separadas por un abismo inconmensurable. Y le pregunté quién podía ser su dueño. Y mi ojo se adhería a la reja con más energía.
cuando se hubo saciado de respirar a aquella mujer, quiso arrancarle uno por uno sus músculos, pero como era mujer, la perdonó y prefirió hacer sufrir a un ser de su propio sexo. Llamó de la celda vecina a un joven que había acudido a la casa para pasar un momento de solas con una de aquellas mujeres y le conminó colocarse a un paso de sus ojos. Hacía tiempo ya que yo yacía en el suelo, careciendo de fuerzas para erguirme sobre mi ardiente raíz. No pude ver lo que hicieron. Sé, sin embargo, que apenas el joven estuvo al alcance de su mano, jirones de carne cayeron a los pies de la cama y se colocaron junto a mí. Me contaron en voz baja que mi dueño que las arpas de mi dueño los habían arrancado de los hombros del adolescente. Al cabo de unas horas, durante las que había luchado contra una fuerza mayor que la suya, se levantó de la cama y se retiró majestuosamente. Se hallaba literalmente desollado. Arrastraba de los pies a la cabeza, arrastraba por las losas de la habitación su piel arrancada. Se decía que su carácter estaba lleno de bondad, que deseaba creer que sus semejantes también eran buenos, y por ello había accedido al deseo del distinguido extranjero que le había llamado a su lado, pero que jamás de los jamases esperó ser torturado por un verdugo. Por semejante verdugo, añadió tras una pausa. Por fin, se dirigió hacia el postigo que se hundió compasivamente hasta el suelo en presencia de este cuerpo desprovisto de epidermis. Sin abandonar su piel, que podía servirle, aunque fuera solo de abrigo, intentó desaparecer de aquella emboscada. Una vez se hubo alejado de la habitación, no pude ver si había tenido fuerzas para llegar a la puerta de salida. ¡Oh! ¡Con qué respeto! Pese a su hambre, se alejaban los gallos y las gallinas de aquel largo rastro de sangre en la empapada tierra. Me pregunté quién podía ser su dueño. Y mis ojos se adherían a la reja con más energía. Entonces, aquel que hubiera debido tener más en cuenta su dignidad y su justicia, se incorporó penosamente sobre su fatigado codo. Solo, sombrío, asqueado y horrendo. Se vistió con lentitud. Las monjas, sepultadas desde hacía siglos en las catacumbas del convento, tras despertar sobresaltadas por los ruidos de aquella noche horrible que chocaban entre sí en una celda situada sobre la cripta,
se tomaron de las manos y formaron un fúnebre cortejo a su alrededor. Mientras él buscaba los escombros de su antiguo esplendor, se lavaba las manos escupiendo y las secaba luego en sus cabellos. Mejor era lavarlas con escupitajos que no lavarlas en absoluto tras haber pasado toda una noche en el vicio y el crimen. Ellas entonaban las lamentables plegarias por los muertos que se cantan cuando alguien se ha depositado en su tumba. En efecto, el joven no debía sobrevivir a aquel suplicio que una mano divina le había infligido, y sus agonías concluyeron mientras las monjas cantaban. Recordé la inscripción del pilar. Comprendí lo que había sido del puber soñador a quien sus amigos esperaban aún días tras día desde el momento de su desaparición. Y me pregunté qué podía ser su dueño. Y mis ojos se adherían a la reja con más energía. Los muros se abrieron para dejarle pasar. Las monjas, viéndole emprender el vuelo por los aires con alas que hasta entonces había ocultado en su vestidura de esmeralda, volvieron a colocarse en silencio bajo las losas de sus sepulturas. Partió en su celestial mansión dejándome aquí. No es justo. Los demás cabellos permanecieron en su cabeza y yo yazgo en esta lúgubre habitación, en el entablado cubierto de sangre coagulada, de ribones de carne seca. Esta habitación se ha vuelto maldita desde que se introdujo en ella. Nadie más entra. Y mientras sigo encerrado. Así pues están las cosas. No veré ya a las legiones de ángeles marchando en grietas falanges, ni a los astros paseando por los jardines de la armonía. Pues bien sea, pero sabe soportar con resignación mi desgracia. Pero no dejaré de contar a los hombres lo que ha ocurrido en esta celda. Les autorizaré a deshacerse de su dignidad como de un vestido inútil, puesto que eso es el ejemplo de mi dueño. Les aconsejaré que chupen la verga del crimen, puesto que otro lo hizo ya. El cabello enmudeció. Y me pregunté quién podía ser su dueño. Y mis ojos se adherían a la reja con más energía. Acto seguido, retumbó el trueno. Un fulgor fosforescente penetró en la habitación. Retrocedí a mi pesar por no sé qué instinto admonitorio. A pesar de haberme alejado del postigo, escuché otra voz, pero esta retando y suave,
por miedo a dejarse oír. Esos saltos. Cállate, cállate. Si alguien te oyese, te colocaré de nuevo entre los demás cabellos, pero deja antes que el sol se ponga por el horizonte para que la noche cubra tus pasos. No te he olvidado, pero te hubieran visto salir y me habrías comprometido. ¡Oh! Si supieras cómo he sufrido desde entonces. De regreso al cielo, mis arcángeles me rodearon con curiosidad. No quisieron preguntarme la razón de mi ausencia. Ellos, que nunca se habían atrevido a levantar sus ojos hasta mí, lanzaban, esforzándose por adivinar el enigma, estupefactas miradas a mi abatida faz, aunque no advirtieran la profundidad de este misterio, y se comunicaban en voz baja pensamientos que temían en mí algún cambio desagradable